Este es un video muy especial porque quiero dedicarlo a una mujer llamada María Enriqueta Camarillo, o para decir su nombre completo, María Enriqueta Camarillo y Roa. Ella fue una poeta, novelista, cuentista, traductora, cronista de viajes, profesora, pianista, pintora y periodista mexicana. Por alguna causa ha ido cayendo en el olvido a lo largo de la historia de la literatura nacional. De hecho, hay algo muy impresionante respecto a ella, sobre todo en lo que se refiere a la forma en la que se le ha olvidado. Sobre esto les voy a platicar al final del video. Es un dato que verdaderamente me impactó porque nunca se habla de ella y menos de esa situación. Pero antes te platico que María Enriqueta Camarillo nació en Coatepec, Veracruz, el 19 de enero de 1872. En 1894, o sea, en pleno porfiriato, estaba colaborando con uno de los periódicos más importantes del momento en México, El Universal. Ahí debutó el 22 de julio del mencionado año, publicando una serie de poemas. Lo interesante y lo importante a destacar de esta parte de su vida es que ella publicó con un seudónimo y además era un nombre masculino. Publicaba como Iván Moscowski. Pocos sabían de la verdadera identidad de esta escritora, pero iba a durar poco este hecho, ya que un año más tarde comenzaría a publicar ya con su nombre. Su primera publicación en prosa fue en enero de 1895 en la revista Azul y se tituló El Maestro Floriani. Muchos de los primeros cuentos que escribió pueden calificarse como autobiográficos y generalmente nos remiten a su niñez. Algunos ejemplos son La Puerta Verde, La Mano de mi Padre, Una Culebra, Esquilo y Becker y Urgente. Para 1902, María Enriqueta Camarillo publicaría su primer poemario titulado Las consecuencias de un sueño. Otros de sus poemarios son Rumores de mi huerto, Rincones románticos, Álbum sentimental, Poesías del campo, Recordando dulcemente, entre otros. Claro que en su obra también se incluyen importantes novelas como Mirlitón, Jirón del mundo, Sorpresas de la vida, El secreto, entre otros. Escribió un prólogo para la novela La Hiedra de la escritora y poeta Emi Ibáñez, esto en 1953. Decía yo que entre las cosas que hacía esta maravillosa mujer era traducir. Realizó traducciones desde el francés principalmente de varios autores de aquel país. Pero quizá la aportación más trascendente de María Enriqueta Camarillo a la literatura es la serie de libros llamada Rosas de la Infancia. Escribió 6 volúmenes con este título, después habría 3 volúmenes más titulados Nuevas Rosas de la Infancia. Estos libros tenían como objetivo llegar hasta las manos de los niños para que estos se interesaran por la lectura, por la poesía y por la estética de aquellos años. Esto, según las crónicas de la época, se logró con creces. Una enorme cantidad de niños y jóvenes de aquellos años, de principios del siglo XX, se interesaron en la lectura gracias a estos libros, gracias a María Enriqueta Camarillo. Entre otros, el gran José Vasconcelos, quien fue secretario de Educación Pública entre 1921 y el 23, recomendó esta serie como texto de lectura para todas las escuelas primarias del país. Si ustedes hablan con alguna persona que haya vivido la infancia o la adolescencia a principios del siglo XX, o por lo menos en la primera mitad del siglo XX, seguramente ellos recordarán esta serie de libros. Sería maravilloso que se pudiera utilizar todavía en las escuelas primarias porque es una gran aportación de esta escritora mexicana. Como dije al principio, María Enriqueta Camarillo ha ido cayendo en el olvido por parte de la cultura mexicana y particularmente por la gente que se encarga de promover la literatura. Sin embargo, en 1990
Conaculta reeditó los libros de poemas Rumores de mi huerto y Rincones románticos. También el Fondo de Cultura Económica lanzó Rincones románticos, una antología general. Y el resto de la obra de Camarillo ha sido digitalizada y es de consulta pública a través de la web de la Casa Museo María Enriqueta, el cual está ubicado en su natal Coatepec. Sin embargo, como dije, esto está en su página web y aquí se incluye la obra Rosas de la Infancia. María Enriqueta Camarillo falleció a los 86 años en la Ciudad de México, allá en la colonia Santa María la Ribera. Se cuenta, entre la gente que la conoció, que murió ciega y con dificultades económicas. Al principio dije que les iba a platicar algo impactante de María Enriqueta Camarillo. Quiero insistir que utilizo este adjetivo de impactante porque tiene que ver con su capacidad literaria y hoy nadie sabe eso. Me refiero a que en 1951, el profesor de lenguas romances de la Universidad de Oregon, Leavitt Albright, envió el nombre de María Enriqueta Camarillo como una candidata a obtener el Premio Nobel de Literatura. No lo ganó. De hecho, ese año lo ganó un sueco, pero lo importante es que a María Enriqueta Camarillo nunca se le menciona entre los candidatos que ha tenido México para este distinguido premio. Pues ahora ya lo sabes, en 1951, María Enriqueta Camarillo, originaria de Veracruz, fue candidata al Premio Nobel de Literatura. María Enriqueta Camarillo y su obra deben permanecer en la memoria de los mexicanos para siempre.